Es la necesidad de este hombre. Está orando continuamente para que el Señor lo guíe, lo alumbre, le dé entendimiento. Versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué él pide sabiduría, pide entendimiento? ¿Cuál es la motivación? Para conocer tus testimonios. Y el 169 dice, llegue a mí mi clamor. Acá ya no es una oración, es un clamor, es una desesperación, es una urgencia que él tiene. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Así que, mi hermano, lo primero en estos 7 principios para recibir la palabra de Dios como corresponde es la oración. Tener esa necesidad de entendimiento, de discernimiento en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia, para que la palabra de Dios alumbre mi interior, para que la palabra de Dios no caiga en un terreno vano, para que la palabra de Dios cumpla ese cometido por el cual Dios la ha enviado a mi vida. Así que lo primero es la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, cuando nosotros comenzamos a orar constantemente para que Dios nos abra el entendimiento, para que nuestros ojos sean abiertos, para que la ley del Señor, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios comience a ser bella en mi vida, eso nos va a llevar al segundo principio espiritual, que es la reverencia ante la palabra de Dios. Hoy eso se ha perdido, hermano. Hoy eso se ha perdido, tener reverencia de la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Vamos a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Yo me acuerdo que antes, yo le comentaba a los hermanos, cuando había cadena nacional que iba a hablar el presidente de la República, que era lo único que había en ese tiempo, no había cable, no había nada, y había que escuchar, fuera del partido que fuera, no había que hacer ruido porque iba a hablar el presidente de la República. Había cierta reverencia, cierto respeto, pero hoy en día a veces ni en las iglesias hay reverencia y respeto por la palabra de Dios. Al contrario, a veces se agarra la palabra de Dios para cualquier cosa, pero hay que tener reverencia. Si no hay reverencia, hermano, nosotros cada día oímos, decimos y escuchamos multitud de palabras, pero ninguna se compara a la palabra de Dios. Y es cierto que hay palabras importantes que uno escucha por ahí, pero ninguna se compara a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra viva, no es una palabra de un hombre. ¿Se acuerda que en el principio Dios habló y qué sucedió cuando Dios hablaba? Hizo. Y se creaban las cosas con el poder de su palabra. Haya luz y vino la luz. Haya agua y hubo agua. Dios hablaba y las cosas pasan. Y así es hoy, hermano. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Pero nosotros tenemos que escuchar con los oídos correctos a Dios. Dios sigue haciendo cosas. Dios sigue generando cosas a través de su palabra. Esto no es un libro muerto. Esto es la palabra viva y eficaz del Dios viviente. Es impresionante el poder que hay acá, la vigencia que hay acá. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, nunca pasará. Es eterna, es infalible. Hay que valorarla, mis hermanos. Esto es el valor más grande que tenemos en nuestra vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios, reverencia ante la palabra de Dios. La palabra reverencia, hermano, es respeto, temor santo, asombro. Y eso es lo que tenemos que tener. Tenemos asombro de la palabra de Dios, tenemos ese temor santo cuando estamos delante de la palabra de Dios. La reverencia viene de ser conscientes delante de quién y delante de la palabra de quién estamos. Es la palabra del Dios viviente, el que hizo todos los cielos y la tierra y cuantas cosas hay en este universo. La palabra de Dios. Deuteronomio 31, Moisés
le queda muy poco tiempo. Dios le ha dicho que va a morir y que no va a entrar a la tierra prometida y tiene un sucesor que es Josué. En Deuteronomio 31, Moisés junta al pueblo. Vamos a ver cuál era el cometido de Moisés de juntar al pueblo allí. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Vieron que el capítulo comienza diciendo, el versículo 1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. A todo Israel, a todo el pueblo. Había hecho congregar a todo el pueblo porque Moisés tenía algo que decir. Y era algo referente a la palabra de Dios, a las ordenanzas de Dios, a los estatutos de Dios, a los decretos de Dios, a la ley de Dios. No es poca cosa. Y Moisés le dije, cuidado, no tomen en vano la palabra de Dios. Mire entonces allí en el versículo 12 y 13. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Todos, hombres, mujeres y niños, hermanos, niños. Los niños son una bendición en el culto, por más ruido que hagan o bochinche. Yo no comparto para nada en otras iglesias porque no es bíblico que los niños están aparte porque molestan. Los niños no molestan. En la iglesia primitiva los niños estaban con los padres en el culto. No los tenían aparte, afuera, eso no existe. Hay que enseñarle al niño que la iglesia es la casa de Dios. Y hay que educarlo al niño también a escuchar la palabra de Dios con reverencia. En la iglesia primitiva iban los domingos, la familia, toda la familia con los niños, los llevaban. Y no tenían un hijo, tenían 8, 10, 12, 15. Y ahí estaba toda la familia, no era que los gurís se molestan, llevan una parte y allá los entretienen. No, no, el niño tiene que estar ahí escuchando la palabra de Dios, siendo expuesto, mamando la enseñanza de la palabra de Dios, hay que educarlo. No hay ministerios aparte, esas boberías se han metido en las iglesias y es triste. Hermano, otra cosa que yo no comparto, que no lo veo en la iglesia, es un culto de jóvenes. Puede haber un estudio para jóvenes, pero los jóvenes tienen que estar los domingos escuchando la palabra de Dios. No existe un culto de jóvenes afuera en la Biblia. ¿Sabe lo que ha pasado con el culto de jóvenes? Se ha hecho una iglesia dentro de otra iglesia y ahí comienzan las rivalidades, hermanos. El pastor de jóvenes aparte, y se ha hecho un culto adentro de otro culto, una iglesia dentro de otra iglesia. Eso no es bíblico, hermano. No es bíblico. Los jóvenes tienen sus alabanzas. No. Es una iglesia, es un pueblo. Todos juntos reuniendo acá. Acá lo vemos. Todos tenían que estar ahí porque la palabra de Dios iba a ser expresada. Dice el versículo 13. Y los hijos de ellos... Vamos a continuar en el versículo 12, la parte B que no la terminamos. Dice, mire, que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. Para que oigan y aprendan. El verdadero oír es enseñanza. Y la verdadera enseñanza es cuando yo lo aplico a mi vida. Si no, no hay enseñanza, hay conocimiento. Pero el diablo conoce toda la doctrina cristiana, ¿verdad? Los demonios también creen. Y tiemblan. Y nunca se transforman en santos, siguen siendo demonios. Entonces, ve cómo funciona la cosa. Dice allí, para que oigan y aprendan. Este es el cometido, para que oigan y aprendan. ¿Y qué va a pasar? Ahí está el temor reverente. Ese es el segundo principio. Si no tememos, hermanos, a Dios y a su palabra, va a ser muy difícil que se cambie. Voy a seguir siendo un viejo mañoso. Un viejo mañoso voy a ser. Si no hay temor reverente delante de Dios. Dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir, tengan cuidado de poner por obra, tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta ley. ¿Vieron cómo Moisés está advirtiendo también al pueblo? Claro, porque Dios conocía los corazones de esta gente. Dice, y los hijos de ellos
que no supieron, oigan. Y es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Y cómo oyes tú? Ten cuidado cómo oyes. Y oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es decir, ¿de qué nos sirve, en otras palabras, todas las bendiciones materiales que Dios nos da si no hay temor de Dios? Eso es lo que le está queriendo decir ahí. Si ustedes no temen a Dios, todas esas bendiciones materiales se van a volver en su contra, van a ser un lazo. ¿Para qué sirve? Si no hay obediencia y si no hay temor de Dios. Por eso tenían que enseñarle a sus hijos, para que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Para que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Y eso lo hace la enseñanza seria y metódica de la palabra de Dios. Eso es lo que hace, hermano, la palabra de Dios, generar ese temor reverente, ese temor santo que se ha perdido de nuestras vidas. Porque si hubiera temor de cuando Dios habla, esta iglesia estaría testada. Porque tendremos todos los defectos, porque no somos una iglesia perfecta y no somos un predicador perfecto, pero sí hacemos un esfuerzo para traer la palabra de Dios fielmente. Y si hubiera un temor reverente, multitudes de cristianos vendrían a escuchar hablar a Dios, porque temen a Dios. No hay temor de Dios, hermano. Muchas veces hay conveniencias personales y escucho lo que me conviene y lo que me gusta, y cuando ya no me gusta algo, ahí se acabó la fe y ahí se acabó mi espiritualidad. Somos así, hermano. Lamentablemente, se ha perdido ese temor reverente de escuchar a Dios hablar cuando su palabra está siendo expuesta. ¿Cómo le fue a este pueblo? Y bueno, pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. Se van a volver tras Dios ajeno. Me aburrí de decirle, no haga lo que hacen las naciones ajenas. Bueno, ahí hicieron todas las pavadas de las naciones ajenas. No haga lo que el mundo hace. Ahí andamos haciendo lo que el mundo hace. Igual, queremos amar al mundo, queremos comportarnos como el mundo, queremos las modas del mundo, porque no hay un temor reverente a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, ser santo, porque yo, Jehová, soy santo. Él no habita con el impío. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si hubiera temor reverente, yo estaría luchando a brazo partido contra mi propia carne, porque la mente cuestan las cosas de la carne, es enemiga de Dios, hermano, es enemiga de Dios. Entonces la reverencia es fundamental. Ahora usted dice, bueno, pero eso pasó a aquel pueblo de israelitas, que eran duros y que no sé qué y no sé cuánto. No, hermano, la palabra de Dios no nos da escapatoria. Ahora vayamos al nuevo pacto. Vayamos a congregación cristiana. Y el escritor a los hebreos les advierte exactamente lo mismo que Moisés a aquella generación. Y hoy el Espíritu lo hace a nosotros. Hebreos capítulo 4. Mire cómo empieza el capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a leer. Temamos pues, ¿estamos hablando de qué? De reverencia. La reverencia es eso, es un temor, es un respeto a Dios, a su palabra, a su evangelio. Temamos pues. ¿Y cuál es el problema? Bueno, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede alcanzar? ¿Por qué? Versículo 2. Porque también a nosotros, como aquellos otros que leímos recién, también a nosotros, tiempo presente, se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva en el contexto? El evangelio de salvación. Se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó. No sirvió para nada, por más que yo me rasgue la garganta predicando, enseñando y exponiendo la Escritura 1, 2, 3 horas, si no estamos escuchando como tenemos que escuchar. Y esa es la advertencia. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no la obedecieron.
Uno puede decir que cree, los demonios, ¿verdad? Dicen que creen, pero no hacen nada. Bueno, esa es la fe de los demonios. Pero el verdadero cristiano cree la palabra de Dios y la obedece, la aplica, por lo menos lucha, donde si no, no sirve de nada. La palabra de Dios, si yo no la obedezco, no sirve de nada, hermano. La palabra de Dios es poderosa y es eficaz cuando yo la obedezco a mi vida. Si no, no es magia esto. Esto no es magia. Esto marcha por principios espirituales que tenemos que conocer y tenemos que aplicar cada uno a su propia vida. Entonces, la fe no es otra cosa que obedecer la palabra de Dios. Eso es fe. La fe es obediencia. Por eso Santiago dice, bueno, vos me decís que tenés fe, pero no tenés obra. Yo te puedo mostrar por medio de lo que yo hago, de lo que yo vivo, mi fe. Porque si vos decís que tenés fe, pero no vivís como un cristiano, entonces esa fe no es verdadera. Y por eso hay tanta gente engañada. Si usted no está obedeciendo al Evangelio, usted no es un cristiano verdadero. Si usted no está peleando la buena batalla de la fe, usted es simplemente un dominante más de tantos que pululan en las iglesias. Y tengo que ser cortante, hermanos, porque así funciona la cosa. Despertar la conciencia y los corazones de muchos. Si en usted no hay una lucha en su conciencia, en su corazón, por agradar a Dios y obedecer a Dios, entonces difícilmente usted es un cristiano. Difícilmente. Por eso les está advirtiendo acá. Si no obedecemos al Evangelio, no sirve de nada. El Evangelio sirve cuando se vive, cuando se obedece, cuando se pelea, y cuando uno se cae, se levanta, y se cae 7 veces el justo, y 7 veces le levanta el Señor. Señor, ten misericordia de mí. Y uno clama al Señor, y el Señor le levanta, le restaura, le fortalece. Pero si vivimos orsalinamente, sin temor de Dios, sin reverencia, y eso es el pan nuestro en multitudes de iglesias, la falta de temor, falta de reverencia, parece que andamos changoteando en la playa. No, estamos en la casa de Dios, somos el pueblo de Dios, pertenecemos al reino de los cielos, tenemos un reino en contra que es un reino espiritual y estamos en una batalla, no estamos de vacaciones, aún no hemos llegado al reposo eterno, mi hermano. Cuando el Señor nos llame, entraremos a su reposo y descansaremos. Acá no hay para descansar, no hay atajos, mis hermanos. Por eso Jesús dice, tengan cuidado cómo escuchan. Y voy a dar otro ejemplo más. ¿Cuánto llevamos ya? Juan Carlos, hazme el favor y 47. ¿qué se va a quedar con esa porquería? Vamos al culto. Y salieron con los gurises a la rastra. Y mire que no fue una hora de culto, ahora vamos a ver.
Dice, todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde el alba, desde que empezó a alumbrar el sol, que ya tenían luz para comenzar a leer, hasta el mediodía. Mirá este tío de acá. A las 5 de la mañana. Y dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban, no iban a ver si Esdras hacía prodigio, Esdras imponía mano, te soplo y te caes. No, hay que la ley de Dios. Con esas tonterías, acá sabemos que esas tonteras nos ha engañado el diablo hace años con esas tonteras. Acá hay que leer la ley de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Y dice entonces, un poquito más adelante, vamos a seguir, versículos 6 y 7. Dice, y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando ellos comenzaron a escuchar la ley de Dios, hubo un temor reverente, porque ellos sabían que lo que Esdras estaba diciendo no era el sueño que había tenido Esdras anoche, no era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, cuando es expuesta con seriedad, con humildad, con temor, y cuando es oída de la misma manera, genera esto. Y dice que entonces que se humilló el pueblo y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 8. Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, hacían entender al pueblo. Es decir, se leían porciones de la ley de Dios, y los levitas, los entendidos de la ley, comenzaban a explicar la ley de Moisés. Acá tenemos, hermanos, la primera muestra de la predicación expositiva. Por eso hacemos tanto énfasis, porque es el método bíblico. La predicación expositiva. Se lee la Biblia, se explica la Biblia para después aplicar la Biblia. Yo no puedo aplicar la Biblia si a mí no me la explican. Es tan fácil como eso. Y acá vemos un claro ejemplo de predicación expositiva. Se lee, se explica para después aplicar a las necesidades del pueblo. Y lo vemos en Pedro, lo vemos en Jesús, lo vemos en Pablo y en todos los que tomaron seriamente las Escrituras. Y esto ha desaparecido de los púlpitos, lamentablemente. Y dice ahí entonces, miren hermanos, cuando uno está haciendo esta tarea delante de Dios, dice, hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué va a usar el Espíritu de Dios, hermanos, para generar en nosotros esas convicciones? La palabra de Dios. La gente se dio cuenta que vivían mal. Se dieron cuenta que estaban pecando delante de Dios. Comenzaron a llorar, empezaron a entender, empezaron a oír con los oídos espirituales. Y el Señor hizo una obra tremenda. Pero después del llanto vino un gran gozo, vino una gran renovación. Las cosas salieron adelante. El primer remanente sale. 50.000 judíos salen otra vez para su tierra, su pueblo. Empezaron a acomodar su vida conforme a la ley de Dios. Empezaron a vivir como Dios quería que vivieran. Porque ellos habían casado con mujeres paganas y la ley de Moisés decía que no se podían casar con mujeres paganas. Ellos empezaron a vivir igual que los otros, igual que los paganos. Empezaron a adoptar costumbres. Y cuando se empezó a leer la ley de Moisés, ellos fueron convictos de pecado. Dice que se quebrantaron y empezaron a llorar. Vemos ahí entonces un temor reverente. Oír la palabra de Dios, hermano, es oír a Dios hablándonos. A Dios hablándonos. Y cuando nosotros vamos cultivando esa reverencia, ese temor santo al Señor, entonces pasamos al tercer principio espiritual que es sumamente importante para oír la palabra de Dios, que es la expectación. Acá vemos que el pueblo estaba expectante a lo que Dios tenía que decir. No, ellos estuvieron del alba
hasta el mediodía expectantes. Estaban atentos a lo que Dios tenía que decir. Y eso es fundamental, la expectación. Y eso lo crea justamente cuando en nuestro corazón hay un temor reverente a la palabra de Dios. Estar expectante. Hermano, la consecuencia o la reverencia verdadera va acompañada de la expectación. Si no hay expectación, las consecuencias son un desastre. Si yo no tengo expectación de qué Dios me va a decir, la expectación es interés, es esperanza, es entusiasmo, es una curiosidad en el buen sentido de la palabra de lo que Dios tiene que decir. Expectación, estamos expectantes, estamos deseando que el pastor abra la Biblia para hablarnos la Biblia, no otra cosa, porque hoy en día sabemos cómo son las cosas. Cuando a uno se le enseña y se le predica la palabra de Dios, uno tiene que estar expectante. ¿Oímos nosotros con expectación la palabra de Dios? Nos cuesta, nos aburrimos, nos distraemos. Expectación, pero no una expectación humana, como diciendo, bueno, a ver qué nos va a decir hoy, a ver con qué nos va a garrotear hoy. No, eso no es expectación, es saber cómo Dios me habla a mí de una manera personal. Recuerde que no es un monólogo, no es un discurso de un hombre, no es un soliloquio, es la palabra de Dios predicada. ¿Te acuerdas de la visita del apóstol Pablo cuando fue a la casa de don Cornelio? Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Pedro, ¿sí que dije? Pablo. Empezaba con P. Sí. Pedro y Pablo. Pedro. Fue a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 10. Ese hombre era un centurión romano temeroso de Dios, que hacía oraciones a Dios, que daba muchas limosnas. Y dice que se le apareció un ángel a la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde. Y dice que el ángel le dijo que tenía que ir a buscar a Pedro, que estaba en Jope. Y este hombre manda a buscar a Pedro porque el ángel le dice, él te va a decir lo que tú tienes que oír con respecto a la salvación. El ángel no le predicó el evangelio. Y eso generó tal expectación en Cornelio, pero se nos dice que era temeroso de Dios. El temor de Dios genera expectación. Fue tan expectante que al otro día salió a la disparada, buscó a los amigos, buscó a la familia, no sé, acaba de venir un tal Pedro, yo ni lo conozco, pero ese hombre nos va a hablar palabra de Dios, nos va a hablar del reino de los cielos, nos va a hablar de la vida eterna, nos va a hablar de un hombre que murió en una cruz y parece que resucitó y tiene un reino que está acá, pero es espiritual y es celestial. No sé, el hombre nos va a hablar, vengan, vamos a escucharlo. Al otro día cuando Pedro entró estaba lleno, los parientes, los amigos, los familiares, había invitado, porque el hombre tenía expectativa. ¿Qué me va a decir este hombre? Qué lindo, hermano, cuando hay expectativas de palabra de vida eterna para nuestra salvación, para nuestra edificación. Qué maravilla, qué privilegio escuchar la palabra de Dios. Y dice que fue allí rápidamente para ir concluyendo por hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Hechos capítulo 10. Mira ahí en el versículo 24, por ejemplo. Dice, al otro día entraron de Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio los estaba esperando. Dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Había invitado. ¿Por qué? Bueno, va a haber una campaña de sanidad y milagros. No, va a venir un hombre a hablarnos la palabra de Dios. Esa era la expectativa. Oír la palabra de Dios. Y luego Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro está predicando, medio mascando el freno, porque ustedes saben, muchachos, que a un judío le está prohibido entrar a un gentil. Y bueno, Dios había tratado con Pedro. Y cuando Pedro empezó a predicar el evangelio, el Espíritu Santo obró. Cuando empezamos a predicar, cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre obra. Sin la palabra de Dios nunca obra. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos gentiles y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro y los otros judíos quedaron atónitos con esto, porque ellos renegaban de que también los gentiles formaran parte del reino de Dios. Y Pedro después sube a Jerusalén para dar informe a la iglesia en Jerusalén, ahí en el capítulo 11. Y Pedro está contando la experiencia que tuvo en la casa de este centurión romano, que era un gentil. Y mire allí en el versículo 14 de Hechos 11.
Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Está contando el testimonio de lo que el ángel le había dicho a Cornelio. Pedro está contando en la iglesia de Jerusalén que a este hombre se le presentó un ángel y el ángel le dijo, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuáles eran esas palabras? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Había una expectativa por escuchar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos expectativa. Bueno, si no estamos orando por la palabra de Dios y si no estamos teniendo un temor reverente por la palabra de Dios, tampoco estamos siendo expectantes cuando se recibe la palabra de Dios. Por eso cuando estamos acá, después en esa lucha espiritual que se genera, empiezo a pensar en mañana lunes, que tengo que trabajar, que tengo que pagar la luz, que tengo que hacer esto. Empiezo a mirar el techo y veo una gota de humedad y veo las telas de araña y ya es una lucha espiritual. Ya su mente y su corazón no está en el mensaje, está en otras cosas, Entonces debemos de cultivar todo esto para recibir la palabra del Señor, porque de lo contrario, mirad pues cómo oís. Vamos a seguir con la ayuda del Señor el domingo que viene, Dios mediante, a ver cómo estamos oyendo nosotros la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra.